Empujó la silla de ruedas con la mano derecha y cargó la maleta con la izquierda. Así había caminado toda la mañana, sin parar, sin llorar, sin mirar atrás, porque mirar atrás le habría costado exactamente el valor que estaba guardando para lo que venía adelante. Soledad tenía 31 años y una manera de existir que muchos confundían con frialdad. No era frialdad, era la capa que se forma encima de la piel cuando la vida golpea seguido, y uno aprende que derrumbarse es un lujo que no siempre está disponible. La había criado su madre, doña Refugio, una mujer que bordaba para vivir y que le enseñó a su hija las dos cosas más importantes que sabía: que las manos nunca deben estar quietas y que el llanto frente a los demás se convierte en moneda que otros usan. Soledad había aprendido bien, demasiado bien quizás. A los 18 años conoció a Roberto en una feria del pueblo. Él era carpintero, hombre de manos grandes y palabras escasas que construía muebles con una paciencia que a Soledad le pareció, desde el principio, el tipo de paciencia que dura. Se casaron jóvenes, trabajaron juntos, y cuando nació Miguel, Roberto talló con sus propias manos una cuna de madera con el nombre del niño grabado en la cabecera. Fue el último regalo que pudo darle. Miguel llegó al mundo con una condición que los médicos explicaron con términos largos. Soledad no entendió todos los términos, pero entendió lo que significaban. Su hijo necesitaría una silla, necesitaría cuidados, necesitaría una madre que no se rindiera nunca. Roberto amó a Miguel con todo lo que tenía, pero el peso de los gastos médicos, de las miradas ajenas, de una culpa invisible que nadie le había puesto, pero que él mismo se fabricó, fue royendo algo adentro que Soledad no supo ver a tiempo. Un martes de lluvia, una viga mal asegurada en la carpintería cayó en el momento equivocado, y Roberto no volvió a casa. Soledad quedó viuda con un hijo en silla de ruedas, el alquiler vencido y una deuda de hospital que no paraba de crecer. Vendió el espejo del cuarto, vendió la máquina de coser de pedal que había sido de su madre, vendió 2 cobertores bordados que guardaba para una ocasión que nunca llegó. Y 6 semanas después del funeral, el médico del pueblo la miró con esa mezcla de cuidado y cautela que tienen los doctores cuando la noticia es complicada. Estaba embarazada. Roberto había dejado una vida dentro de ella antes de irse, sin saber que se iba. Soledad salió del consultorio con la mano en el vientre y se sentó en la banca de la plaza. No lloró. Solo se quedó mirando el árbol de la fuente y pensó que la vida tenía una manera muy particular de acumular las cosas difíciles, como si no confiara en que uno pudiera cargarlas de a una. Los meses siguientes confirmaron esa sospecha. La dueña de la casa le entregó la carta de desalojo un lunes por la mañana, con la frialdad de quien cumple un procedimiento. La señora de la tienda de telas le dijo que no podía tenerla en el mostrador en ese estado. La familia, para quien había cosido durante años, mandó decir que por el momento no necesitaban nada. El taller cooperativo le pidió que esperara a que naciera el bebé. Esperar. Como si esperar fuera opción cuando el dinero se acababa y Miguel necesitaba sus ruedas y la barriga crecía sin permiso de nadie. Fue una noche, con Miguel dormido y la barriga de 7 meses impidiéndole encontrar postura, cuando Soledad tomó la decisión. No había más puertas que tocar dentro de ese pueblo. Entonces el lugar tenía que estar en otro lado. Preparó la maleta de cuero que había sido de su madre. Metió la ropa de Miguel, la suya, el estuche con las agujas y los hilos, el libro de estampas que Miguel miraba cuando no podía dormir. Dobló el rebozo bordado de doña Refugio y lo puso hasta abajo, como se pone lo sagrado, donde nada lo aplaste. Salió antes del amanecer. El camino de tierra se extendía hacia el norte, irregular, lleno de piedras que la silla de Miguel sorteaba con dificultad. Soledad empujaba con las 2 manos cuando podía, y con una cuando el terreno le exigía el brazo libre para no caer. Miguel señalaba pájaros desde su silla. «Mamá, ¿a dónde vamos? ¿A dónde empieza lo nuevo?» Tocó 3 puertas. En la primera, la mujer vio la barriga y cerró sin abrir la boca. En la segunda nadie abrió aunque había movimiento adentro. En la tercera,
Una señora anciana le dio pan de maíz y le dijo que más adelante, pasando el cerro del Tejocote, había ranchos que llevaban tiempo solos. Soledad agradeció y siguió, porque seguir era la única dirección que existía. La tarde cayó con ese peso dorado que tienen las tardes del campo. El cuerpo ya no obedecía por voluntad, obedecía por inercia. Cada paso costaba más que el anterior. Ya no lloraba, no porque estuviera bien, sino porque había llegado a ese punto donde hasta llorar gasta una energía que simplemente no queda. Fue entonces cuando el camino hizo una curva, y entre los árboles, medio escondido por el monte, apareció el techo. Un rancho, paredes de adobe, corredor techado, un nogal grande en el centro del solar, y en medio del patio, parada entre el pasto crecido, una oveja blanca con la lana tan crecida y enredada que caminaba con dificultad, como si cargara encima el peso de todo el tiempo que nadie la había cuidado. Soledad se detuvo. Miguel despertó con el silencio. «¿Qué es eso, mamá?» «Una oveja». «¿Por qué está sola?» Soledad no respondió, porque no tenía respuesta, o porque la respuesta era demasiado parecida a la suya. Extendió la mano con la palma hacia arriba. La oveja olió sus dedos un momento, y se quedó quieta, como si reconociera en ese gesto algo que llevaba tiempo esperando. Miguel extendió su mano desde la silla. La oveja se acercó 2 pasos y lo dejó tocarla con una mansedumbre que apretaba el corazón. «Le falta que la cuiden», dijo el niño con seriedad. «Sí», dijo Soledad en voz baja. «A los dos nos hace falta lo mismo». Y en ese solar silencioso, con la luz del atardecer pintando todo de naranja y oro, algo se acomodó en el aire. La sensación de que algo estaba exactamente donde debía estar. La puerta no tenía llave. Se abría con un empuje firme y un rechinar de bisagra que sonaba como protesta, como si la madera misma se quejara de tanto tiempo cerrada. Adentro olía a polvo y madera vieja y a algo más difícil de nombrar. El olor de un lugar que alguna vez fue hogar y que, aunque ya no hubiera nadie, seguía guardando ese recuerdo. 3 cuartos. Una cocina con fogón de leña. Muebles cubiertos por el polvo del tiempo, pero en su lugar, como si alguien los hubiera dejado con la intención de volver y nunca pudo. Y en el cuarto del fondo, una cuna. Una cuna de madera con barandales torneados que nadie había desarmado. Soledad se quedó en la puerta mirándola sin entrar. Había algo en esa cuna que pesaba más de lo que ocupaba. No era madera solamente. Era una espera que se había quedado sin respuesta. Pasó los dedos por el borde y dijo algo en voz baja que no era para nadie presente, que llegaba con respeto, que cuidaría lo que encontrara, que pedía prestado ese techo con intención de devolver cada cosa mejor de como la encontró. Miguel exploró la casa desde su silla con esa curiosidad metódica que lo caracterizaba. Tocaba las paredes, miraba los rincones, señalaba detalles que los adultos pasaban por alto. «Aquí vivía alguien que era feliz», dijo de pronto. «¿Por qué dices eso?» «Porque pusieron la cuna cerca de la ventana para que el bebé viera el árbol». Soledad miró la ventana del cuarto. Desde ahí se veía exactamente la copa del nogal, verde y ancha, moviéndose suave con el viento de la tarde. Tenía razón. Alguien había pensado en eso. Alguien había colocado esa cuna con cuidado, imaginando los ojos de un bebé abiertos por primera vez mirando ese árbol, y ese bebé nunca llegó a verlo. Esa noche, con Miguel dormido y la pequeña dando patadas adentro, Soledad se quedó en el corredor mirando el solar bajo las estrellas. La oveja dormía al pie del nogal, como si la presencia de alguien adentro de esa casa hubiera calmado algo en ella también. ¿De quién era ese rancho? ¿Por qué estaba solo? ¿Qué historia guardaban esas paredes? Las preguntas no tenían respuesta esa noche, pero Soledad las guardó, porque había aprendido que algunas respuestas llegan solas si uno tiene la paciencia de no salir a buscarlas con demasiada prisa. Al tercer día llegó doña Petrona. Apareció en el solar con pasos de quien conoce cada piedra del camino, sombrero de palma, morral cruzado al pecho y una expresión que no era amenaza ni bienvenida. Era la cara de quien necesita ver antes de decidir. Detrás de ella,
Una niña de 8 años asomó la cabeza mirando a Miguel, con los ojos abiertos de par en par. Doña Petrona dijo que vivía a 1,5 kilómetros por la vereda del monte, que había visto humo subiendo desde el rancho, que de ese rancho no subía humo desde hacía más de 1 año. Lo dijo sin rodeos, con la objetividad de quien no necesita disfrazar las preguntas de cortesía. Soledad respondió con la misma franqueza. No tenía energía para otra cosa. Doña Petrona escuchó. Bajó la mirada a la barriga, la subió al rostro, la movió hacia Miguel, que ya había empezado a mostrarle su libro de estampas a la niña, sin que nadie se lo pidiera. Algo en la expresión de la mujer mayor cambió. No fue lástima, fue reconocimiento. Sin decir más, entró a la cocina, abrió el morral y empezó a sacar cosas: frijoles, masa de maíz, queso envuelto en tela, miel de piloncillo, hierbas de olor. Todo sobre la barra con la naturalidad de quien repone lo que hace falta en una despensa conocida. Le enseñó a prender el fogón, le mostró el cajón con los cerillos buenos, le dijo que el agua del pozo había que sacarla antes del mediodía, todo sin peso de favor, sin sombra de lástima, con la eficiencia de quien sabe que el mayor respeto que se le puede dar a alguien en apuros es resolverle el problema, no comentárselo. Tomaron café en el corredor mientras el sol subía sobre el nogal. Y fue ahí que doña Petrona empezó a hablar. El rancho pertenecía a un hombre llamado Cipriano. Lo había heredado de sus padres. Había vivido ahí 9 años con su esposa Valentina, maestra rural, mujer de risa fácil y manos siempre ocupadas, que había llenado esa casa de plantas y libros viejos y una energía que doña Petrona describió con palabras simples y exactas. Era de esas personas que entran a un lugar y el lugar cambia. La oveja había sido de Valentina. La había encontrado recién nacida al borde del camino y se la había traído en el rebozo. La llamó Blanca, la crió con biberón. La oveja creció siendo parte de la casa, siguiendo a Valentina por el patio, quedándose quieta mientras la maestra calificaba cuadernos en el corredor. Doña Petrona hizo una pausa, y Soledad supo, antes de que continuara, que lo que venía no era fácil de escuchar. Valentina murió el año anterior. Una enfermedad que llegó de repente y se la llevó en menos de 4 meses. Cipriano la cuidó hasta el final. Cuando todo terminó, se quedó solo en esa casa que guardaba en cada rincón el rastro de la mujer que ya no estaba. 2 semanas después, su hermano vino a buscarlo. Cipriano se fue sin resistir. Le pidió a un conocido que recogiera lo que había en el rancho. El hombre vendió las gallinas, se llevó las herramientas. Pero Blanca se había metido al fondo del solar cuando llegaron los extraños y no se dejó agarrar. El hombre prometió volver. Nunca volvió. Y Blanca se quedó sola, comiendo del pasto entre las piedras, bebiendo del agua de lluvia, con la lana creciendo sin parar porque no había nadie que se la quitara, esperando, con esa paciencia que tienen los animales y que los humanos hemos olvidado, a que alguien volviera. Doña Petrona pasaba cuando podía, le rezaba a Dios para que mandara a alguien. Y entonces llegó Soledad. Soledad escuchó todo con las manos en la barriga y los ojos ardiendo. Pensó en esa oveja que había perdido a su dueña y cargaba sola el peso de una lana que nadie le quitaba. Pensó en ella misma, pensó en Miguel, pensó que había ahí una manera extraña que tiene Dios de juntar a los que el mundo dejó atrás. Antes de irse, doña Petrona le dijo que al día siguiente volvería con las tijeras para enseñarle a esquilar. Esa lana llevaba demasiado tiempo esperando a alguien que supiera lo que valía. Y bajó por la vereda con los pasos tranquilos de quien conoce cada piedra del camino, dejando atrás el olor a hierbas y la sensación de que algo había sido sembrado en esa conversación. Doña Petrona volvió a la mañana siguiente con unas tijeras grandes envueltas en trapo de cuero y la misma Rosita corriendo adelante. La esquila, explicó mientras preparaban el espacio en el solar, era más paciencia que técnica. No se trataba de cortar rápido. Se trataba de escuchar al animal, seguir la dirección natural de la lana, ir despacio por las partes delicadas y más firme por el lomo. El animal siente si tienes prisa, dijo doña Petrona. Y si siente tu prisa, se pone difícil, igual que la gente.
Blanca se dejó trabajar con una quietud que sorprendió a Soledad, como si supiera que lo que venía era alivio. Las tijeras empezaron a moverse y el vellón fue cayendo en capas gruesas, blancas por dentro, aunque sucias por fuera. «Mamá, está saliendo como nieve», dijo Miguel desde el corredor. El vellón caía en copos grandes y suaves, y debajo iba apareciendo la oveja real, más delgada de lo que parecía bajo toda esa lana, con la piel rosada y limpia. Cuando terminaron, Blanca dio 3 pasos rápidos por el solar, sacudió la cabeza y soltó un balido diferente. Más claro, más libre. Miguel aplaudió desde su silla, y Soledad sintió que ese aplauso era también para ella, por todo lo que había cargado sin que nadie le preguntara si pesaba. Doña Petrona le enseñó a lavar el vellón, a extenderlo para que se secara al sol. Le explicó que esa lana tenía valor, que la señora del mercado del pueblo siguiente compraba vellón para hilar, que 2 esquilas al año podían dar un ingreso real. «Y tú sabes coser», dijo doña Petrona mirándola con esos ojos que no perdían nada. «Aprende a hilar, aprende a tejer. Una mujer que sabe ir de la oveja al tejido tiene en las manos algo que nadie le puede quitar». Soledad miró el vellón extendido en la barda, blanco ahora, moviéndose con el viento. Pensó en su madre y en sus hilos. Pensó en las agujas al fondo de la maleta. Pensó que quizás había una línea invisible entre todo lo que había aprendido desde niña y este momento en este solar. Fue esa misma semana que llegó la primera amenaza. Doña Petrona se lo avisó con voz baja y directa. Había un hombre en la región llamado Don Crisanto, hacendado, dueño de tierras que colindaban con el rancho de Cipriano. Llevaba años queriendo comprar esa propiedad. La había ofrecido 2 veces. Cipriano la había rechazado las 2 sin dar explicación. Y desde que la noticia de que había una mujer en el rancho empezó a circular, don Crisanto andaba haciendo preguntas. «Hombre con dinero y con voluntad», dijo doña Petrona. «Es la combinación más difícil de enfrentar. No porque tenga razón, sino porque tiene con qué insistir». 3 días después, apareció Luciano. Llegó de mañana, bien vestido para hacer el campo, con sombrero limpio y una sonrisa que Soledad reconoció de inmediato, porque ya la había visto antes, en otra cara, en otro tiempo. Era la sonrisa de quien trae una amenaza envuelta en papel de seda. Dijo que representaba a don Crisanto, que la presencia de Soledad en el rancho era una ocupación irregular, que el señor don Crisanto tenía una oferta que podría resolver todos sus problemas. Soledad lo escuchó de pie en el corredor, con Miguel a su lado. «El dueño legítimo se llama Cipriano», respondió con calma. «Si don Crisanto tiene algo que decirle, que se lo diga a él». Luciano sonrió de esa manera que no es sonrisa, sino advertencia, y se fue. Pero dejó en el rancho algo que tardó en disiparse. Una sombra. La sensación de que el tiempo que Soledad tenía en ese lugar podía ser más corto de lo que pensaba. Esa noche le escribió una carta a Cipriano. Le contó quién era, cómo había llegado, qué había encontrado. Le habló de Blanca, de la lana, de doña Petrona. Le dijo que no pretendía nada que no le correspondiera, que mientras él no volviera, ella cuidaría esa tierra como si fuera suya, y que si algún día decidía regresar, lo encontraría todo en mejor estado de como estaba. Dobló la carta, la metió en el sobre que doña Petrona le consiguió y esperó. Mientras tanto, el cuerpo empezó a cobrar su deuda. Los dolores de espalda se volvieron constantes. Doña Petrona revisaba la barriga con manos expertas y decía que el tiempo se acercaba, que podía ser cuestión de semanas o menos, pero Soledad no paraba, porque parar era un lujo, y porque el trabajo de las manos era el único remedio que conocía para el miedo que crecía dentro de ella en la misma proporción en que la barriga crecía. El miedo de parir sola, el miedo de no poder con 2, el miedo de perder ese techo antes de tener algo que pudiera llamar suyo. Fue en esos días que apareció Heriberto. Llegó sin anunciarse, como llegan las cosas que no vienen a impresionar sino a resolver. Técnico del municipio, 40 años. Constitución fuerte y modo directo que no era brusquedad, sino la manera de quien tiene mucho trabajo y poco tiempo para rodeos.
Venía a revisar el tramo del camino después de las lluvias. Se detuvo en la entrada cuando vio la silla de Miguel. Notó la huerta cuidada, la gotera reparada, la entrada nivelada con piedras para que la silla pudiera pasar. ¿Usted hizo eso?, preguntó. Con lo que encontré, Heriberto asintió con un movimiento de cabeza que era más que aprobación. Era el reconocimiento de quien sabe lo que cuesta hacer bien algo sin tener los materiales correctos. Antes de irse, le dejó información sobre un programa municipal de accesibilidad rural que cubría materiales para construir entradas firmes para sillas de ruedas. No preguntó por su situación, no comentó la barriga ni el rancho ajeno. Solo resolvió lo que estaba en sus manos y se fue. Esa noche, Soledad se acostó con el cuerpo agotado y la mente llena de preguntas que no tenían respuesta todavía. La carta enviada a Cipriano, la visita de Luciano, la amenaza de don Crisanto, los dolores que crecían, la bebé que se movía como si tuviera prisa, y afuera, bajo el nogal, Blanca dormía tranquila, como si hubiera decidido, con esa sabiduría silenciosa que tienen los animales, que este era el lugar y esta era la gente, y que ya no había razón para buscar nada más. Soledad cerró los ojos y pensó que quizás esa oveja sabía algo que ella todavía estaba aprendiendo. La respuesta de Cipriano llegó 3 semanas después, sobre sencillo, letra apretada de quien no escribe seguido. Decía que había recibido su carta, que le agradecía el cuidado, que hacía un año que no podía pensar en volver porque cada vez que lo intentaba, el peso era demasiado, pero que algo en las palabras de ella le había movido una cosa adentro que llevaba tiempo quieta. No le pedía que se fuera. Si quería quedarse mientras él decidía qué hacer con la propiedad, tenía su permiso, y que saber que alguien cuidaba a Blanca le hacía bien a una parte de él, que necesitaba saber que algo de lo que habían construido juntos seguía vivo. Soledad leyó la carta 2 veces, la dobló y la guardó en el estuche junto a sus agujas, porque había cosas que merecían estar cerca de lo más valioso que uno tenía. La pequeña Refugio nació una madrugada de martes, cuando el cielo todavía estaba oscuro y los grillos cantaban afuera como si celebraran algo. Doña Petrona llegó a tiempo, con sus manos expertas que habían traído más de 100 vidas al mundo, y asistió el parto con esa calma de quien ha visto lo suficiente para saber cuándo hay que preocuparse y cuándo solo hay que acompañar. Miguel dormía en el cuarto grande con Rosita a su lado, que se había quedado esa noche porque doña Petrona lo había decidido sin consultar a nadie. Cuando Refugio llegó al mundo y soltó su primer llanto, Blanca valló desde el solar, una sola vez, clara y firme, como respuesta. Doña Petrona rió con una carcajada corta y dijo que en sus años de partera nunca había tenido una oveja de testigo, y que si eso no era señal de que esa criatura venía bien acompañada, entonces no sabía leer las señales. Soledad sostuvo a su hija y la miró durante un tiempo que no supo medir. Pensó en Roberto, pensó en que él nunca vería esta cara, pensó que la vida era extraordinariamente cruel y extraordinariamente generosa a veces, y que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo sin cancelarse. Llamó a la niña Refugio, como su madre. 2 meses después, Cipriano apareció en el rancho. Llegó un domingo de mañana en un camión viejo que dejó en la entrada. Se quedó parado en el portón mirando el solar, como quien no sabe si entrar porque entrar es confirmar que todo lo que pasó, pasó de verdad. Vio el rancho limpio, la huerta trabajada, la barda con el vellón tendido al sol, y vio a Blanca correr hacia Soledad cuando ella salió al corredor, con esa fidelidad que los animales otorgan sin condición a quien los cuida, y vio a Miguel, que lo miraba desde su silla con los ojos directos que no disimulaban nada. «Usted debe ser Cipriano». «Sí, yo hablo con Blanca para que no se sienta sola», dijo el niño con la seriedad de sus 6 años. «Ella me escucha bien». Cipriano no respondió de inmediato. Se agachó al nivel de la silla, miró al niño un momento y luego miró alrededor, al rancho que había dejado lleno de dolor y que encontraba lleno de vida. Algo en su cara cambió, con la lentitud con que cambian las cosas que estaban rotas desde adentro. Don Crisanto mandó a Luciano 2 veces más.
Las 2 veces encontró a Cipriano en el rancho, y Cipriano respondió con una claridad que no necesitaba alzar la voz. La propiedad no estaba en venta. Nunca lo había estado, y no lo estaría. Luciano dejó de venir. Heriberto llegó con los materiales del programa municipal y construyó la entrada firme para la silla de Miguel. Cipriano trabajó con él sin que nadie se lo pidiera, con esa manera callada de incorporarse al trabajo de los demás que tienen los hombres que no saben estar sin hacer algo útil. La lana de Blanca se convirtió en el primer ingreso real de Soledad. Aprendió a hilar con un uso que Cipriano le tornó de madera. Aprendió a tejer con agujas gruesas. Los primeros cobertores que vendió en el mercado no eran perfectos, pero eran honestos. La señora que los compró pidió más para el siguiente jueves. Y así, despacio, sin promesa pero con firmeza, la vida en ese rancho fue tomando una forma que ninguno de los que estaban adentro había planeado. Cipriano dejó de hablar de volver a la ciudad. Heriberto empezó a pasar con más frecuencia que la que exigía el trabajo. Doña Petrona llegaba a la hora del té como si lo hubieran acordado, aunque nunca acordaban nada. Una tarde de noviembre, con el nogal soltando sus últimas hojas, Soledad estaba en el corredor hilando con Refugio dormida en la hamaca y Miguel en el solar enseñándole a Blanca a volver cuando la llamaba. Cipriano llegó del campo con las manos sucias de tierra, se lavó en el pozo y se sentó en la banca con ese silencio cómodo que tienen las personas cuando ya no necesitan llenar el espacio con palabras. Heriberto pasó por el camino nuevo con la camioneta, asomó la cabeza, saludó con la mano, pero redujo la velocidad más de lo necesario, y en el espejo retrovisor tardó en despegar los ojos del rancho. Doña Petrona llegó con hierba, limón y naranjas. Rosita fue directo donde Miguel. Se sentaron todos en el corredor. El sol bajó sobre el cerro, pintando el cielo de naranja y rosa. Blanca se acomodó al pie del corredor con la placidez de siempre. La pequeña Refugio siguió durmiendo en la hamaca, moviéndose apenas con el viento suave que cruzaba el solar. Soledad miró todo eso. El rancho, los árboles, la gente, la oveja, sus hijos, la luz, y pensó en el día en que había llegado por ese camino de tierra con una maleta vieja, una barriga de 7 meses y un niño en silla que le preguntaba a dónde iban. A dónde empieza lo nuevo, le había dicho. Y así había sido. No porque la vida le hubiera devuelto lo que le quitó, sino porque la había empujado hasta un lugar donde lo nuevo podía crecer precisamente porque lo viejo se había terminado. Porque la tierra, igual que la gente, guarda sus semillas en lo más oscuro y las suelta cuando llega quien sabe escucharla. Miguel la llamó desde el solar con esa voz suya, que era ya la de un niño que sabía que tenía lugar en el mundo. «Mamá, Blanca aprendió». Soledad dejó el uso en el regazo, se levantó del banco y fue hacia su hijo bajo el último sol de la tarde. Y el rancho, que había guardado tanto dolor entre sus paredes de adobe, respiró. Gracias por acompañarme hasta aquí. Este canal existe porque personas como tú le dan valor a las historias que el mundo no cuenta. Suscríbete, activa la campanita y dime en los comentarios, ¿conoces a alguien que necesite escuchar esta historia hoy? Si llegaste hasta el final, gracias. De verdad. Estas historias las hago para la gente que sabe que la vida a veces tumba fuerte, pero que también sabe levantarse. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que la necesite hoy. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo relato. Que Dios te cuide, donde sea que estés. La tierra no elige a los que llegan con fuerza, elige a los que llegan con raíz.